tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Fuego Cruzado. Vamos a hablar de política electoral en particular. Hubo mucho ruido en los últimos días, mucho mayor o de mayor intensidad al que corresponden los hechos que se vinieron sucediendo. Forma parte, en todo caso, de debates políticos que están en curso y bienvenida a la discusión política si esta se da en el campo de las ideas. Nosotros vamos a enfocarnos en este primer bloque en la campaña electoral con miras ya a las municipales, que tiene como una estación previa las internas coloradas, que concitan mucho interés a nivel nacional y en Asunción en particular. Justamente tenemos la presencia de Camilo Pérez, candidato a intendente por el movimiento Honor Colorado. ¿Qué tal, Camilo? Buenas noches. Buenas noches, Benjamín. Muy contento de estar contigo de vuelta. Bueno, y acá para hablar de política, ¿verdad? Es verdad. Para divertirnos un poco. Exactamente. La política tiene que ser entretenida. Por momentos lo es, ¿eh? A veces, pero sin querer, termina en algunos casos. La verdad que yo tomo como tiene que ser, ¿verdad? Con alegría y tranquilidad. Porque la verdad es que el día a día es muy intenso. Y si uno vive tensionado, sí, claro, transmite eso, y creo que no puede haber cuerpo que aguante, ¿verdad? El día empieza muy temprano, termina muy tarde, entonces hay que hacerlo con alegría, mezclar un poquitito también chiste con trabajo para que pueda ser llevadero, ¿verdad? Sí, el ajetreo es impresionante. Camilo, viniste clasificando hablando de ajetreo. ¿Tiene que ver con el tema deporte motor? ¿Te gusta la velocidad? No, sí, sin duda. Yo corrí rally 11 años. Fui miembro del Centro Paraguayo de Volante de la comisión directiva en su momento. Bueno, y hoy llevando adelante el proyecto del Rally del Mundo de vuelta, etapa Paraguay. El mejor rally del mundo, ¿verdad? Sacando un poco el pecho. Y bueno, queremos volver a hacer el mejor rally del mundo esta etapa 2026. Ya se empezó el trabajo para eso. Hay novedades súper lindas para la gente con respecto a la etapa 2026. Bueno, así que... Y andamos rápido, ¿verdad? Nos gusta andar en auto de rally. Pasamos todos los obstáculos que encontramos por el camino con ese auto. Muy bien, interesantísimo y muy importante para el país, para el deporte y para el país. Este evento que se realiza por segundo año consecutivo en Paraguay tiene un impacto muy grande. Tiene unos números muy interesantes, Benjamín. El año pasado, la edición 2025, tuvo un chorreo aproximado sobre la economía de 133 millones de dólares. Pretendemos que este año llegue a 200 millones de dólares. Tuvimos una concurrencia de nacionales y extranjeros de aproximadamente 230.000 personas. Este año queremos llegar a 400.000. Se trabaja para eso, se ponen tramos más cercanos a la ciudad de Encarnación. El FanFest va a tener más tiempo y más espacio. Así que se está trabajando para que la gente realmente disfrute de este gran evento que se hace en nuestro país, que normalmente estamos acostumbrados a ver en televisión, ¿verdad? A buscar el rally del mundo. Bueno, los paraguayos hoy pueden ver en casa. Muchísima participación y también forma parte de nuestra propia educación, porque llama la atención el comportamiento ciudadano en este evento en particular. Habría que hacer un esfuerzo por trasladar a otros ámbitos, no solo del deporte, sino de la vida. Sí, es que el paraguayo tiene un amor importante al deporte motor, ¿verdad? Y eso podemos ver en cada fecha del rally nacional, y ni qué decir en el rally del Chaco, ¿verdad? Así que bueno, es algo que gusta mucho a la gente y hay que aprovechar, ¿verdad? Porque vamos a tener una fecha del rally en el mundo, eso no se da siempre, ¿verdad? Y ahora vamos 3 años consecutivos por el gran trabajo que se está haciendo. Creo que el rally del mundo vino a Paraguay para quedarse. Qué bueno, qué bueno. Qué buena noticia. Hablando de miles de personas, yendo más al tema político propiamente, no hace muchos días, hace un par de semanas, el 27 o 26, vamos a corregir, de marzo, hubo un acto muy importante de lanzamiento de tu candidatura para este tramo ya que resta poco tiempo, un par de meses, y ya se hacen las elecciones internas. Yo hacía tiempo que no veía tanta gente
en un acto político, mucho tiempo. Más bien sí se observaba en algunos cierres de campaña, no el inicio de campaña. Claro. Entonces, ¿cómo explicás? ¿Hay un antes y un después de este evento? Bueno, sin lugar a dudas, fue una demostración súper importante de la fuerza del movimiento Honor Colorado y de cómo está pegando nuestra candidatura para con la dirigencia del movimiento Honor Colorado. La dirigencia del movimiento Honor Colorado es realmente muy grande. Bueno, y nuestra demostración de fuerza, no tengo que decirlo yo, ¿verdad? Sino la gente pudo verla. Nosotros creemos que hubieron entre 12 y 14 mil personas. Y realmente no solo impresionó la cantidad de gente, sino el fervor de la gente. Y creo que eso es súper importante, ¿verdad? Y sin duda hay un antes y un después de ese lanzamiento, porque a partir de ahí nuestra agenda como que se quintuplicó en el sentido de la cantidad de gente que está queriendo hacer más reuniones, más caminatas. Hacemos todo lo que podemos, ¿verdad? Pero realmente faltan horas. Y gracias a Dios el mensaje, o sea, el teléfono no deja de recibir mensajes, no dejamos de pedir, de tener solicitudes de reuniones, de caminata, y bueno, estamos haciendo eso diariamente. Sí, que te consultaba sobre esto, además de la importancia del acto en sí y de cómo impacta en la campaña electoral, porque en los últimos días también hubo una serie de publicaciones en los medios de comunicación insistiendo mucho en el hecho de supuestas divisiones, fracturas, grietas en el movimiento Honor Colorado, a la luz de algunas discrepancias que en todo movimiento puedan existir y que se debatan abiertamente, públicamente, que eso no es en sí algo insano. Pero si esta es la consecuencia de ese tipo de estas imágenes de un acto tan grande como el que mencionás, las imágenes valen más que 1000 palabras. No es propio de un movimiento que esté en esa situación política convocar a tanta gente. Bueno, la verdad es que yo no siento esa grieta dentro de la dirigencia del movimiento Honor Colorado en el sentido de las bases. Yo más que nunca siento la unión de nuestros presidentes seccionales, de nuestros candidatos a concejales. Sí, no podemos negar que existen opiniones dispares dentro del movimiento que se está escuchando públicamente en todos los medios, ¿verdad? Pero creo que eso es propio de una democracia sana y de que la gente pueda opinar sobre diferentes pareceres que tiene. Lo que no estoy de acuerdo es en de repente la manera en la que hacen, ¿verdad? Porque creo que hay que mantener la educación siempre dentro de lo que se habla, aunque sea en política, ¿verdad? Es así, es así. Y en las discusiones políticas que se procesan, yo insisto mucho, nosotros tenemos una escasa cultura de confrontar ideas. Suena a pelea, a riña. Exacto. Casi al anuncio de declararle persona no grata al que se atreve a discutir. En ese sentido me pareció que Santiago Peña tiene capacidad de asimilar las críticas y no presentar las cosas de manera tremendista. De hecho, yo insisto, si ese nivel de discusión, que por momentos puede ser más o menos ríspida, tuviera consecuencias organizativas y realmente las expresiones fuesen negativas, no habría este tipo de actos multitudinarios. No, sin duda, ¿verdad? Yo siento mucha unión dentro de nuestro movimiento y por sobre todo en la dirigencia que es la gente que en el momento de las votaciones o de los momentos importantes que son internas, que son elecciones generales, son los que mueven la gran estructura del movimiento Honor Colorado y del Partido Colorado cuando nos toca hacer lista 1. Nosotros estamos muy contentos, ¿verdad? Porque realmente hay mucha gente que se va sumando a nuestro proyecto y con todos estos últimos acontecimientos de uniones y demás, la verdad es que tenemos una cantidad inmensa de llamados y de gente sumándose a nuestro grupo. Eso hay que decirlo, ¿verdad? Sí. Y creo que la gente también se da cuenta de que yo lo que busco
como candidato del Movimiento Honor Colorado, como colorado, es reivindicar realmente a mi partido. Sin lugar a dudas, yo soy un candidato diferente. No me tocó antes ocupar un cargo público, entonces soy como una novedad en eso. Yo me siento el cambio porque vengo de un ambiente diferente donde lo único que busco es transformar mi ciudad. Escuchaba a candidatos a concejales de tu movimiento, de tu sector, decir que en la vereda de enfrente, que entre paréntesis se juntaron y quisiera una valoración tuya, aunque ya lo hablamos en otros espacios. En el caso del candidato Dani Centurión, del movimiento Añétete, que declina a favor de Arnaldo Samaniego, decían algunos referentes de Honor Colorado, de candidatos a concejales, ellos son parte del problema. ¿Cómo se presentan ahora a modo de solución? Pero tienen derecho a presentarse quienes quieran. Lo que digo es, estás hablando de cambio, continuidad, cambio, continuismo, y en ese contexto se produce esta alianza de ese sector. ¿Cuál es tu valoración de eso? Bueno, bien dijiste, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos derecho a juntarnos o no. Para nosotros es positivo. Nosotros lo vemos como una debilidad política, porque es sumar 2 más 2, ¿verdad? Si realmente ellos están ganando con sus números o lo que fuera, ¿para qué se juntan? Claro. O sea, nosotros estamos más fortalecidos que nunca, sabemos que lideramos. No voy a hablar de encuestas porque, bueno, hay de todo tipo de encuestas. Nosotros sabemos que nosotros estamos liderando la intención de voto. Y es natural, ¿verdad?, que ellos tiendan a juntarse para enfrentar a quien está por enfrente, ¿verdad? Claro. Así que, bueno, el sol sale para todos. Hoy está súper claro, nos toca competir contra Arnaldo Samaniego, a quien es una persona que conozco, me parece una buena persona. Es mi adversario circunstancial, yo vengo del deporte, estoy acostumbrado a competir, solo que estoy bastante acostumbrado a ganar. Bueno, y nada, veremos el resultado el día 7 de junio, ¿verdad? Nosotros estamos seguros de nuestra victoria. Vos sabés que sobre esto último que mencionás, Camilo, hay encuestas, es cierto, las encuestas están un poco devaluadas, pero lo importante son las encuestas que no se publican, no las que se publican. Exacto. Y en el voz a voz, en el trato cotidiano, cualquiera que ustedes mismos que están viendo pueden hacer la experiencia de consultar con otra gente, ¿quién crees que gana? Y hay una percepción muy favorable a tu candidatura en términos de haberse instalado la idea de que es esto que mencionabas. ¿Te gusta ganar? Candidato ganador. Yo supongo que eso en una campaña electoral, no es que supongo, la experiencia así lo atestigua, es un capital muy grande que la gente vea como alguien que tiene condiciones de ganar unas elecciones. Porque si no pueden simpatizar contigo, pero... Bueno, sí, claro, yo creo que claramente nuestra candidatura es la candidatura que puede ganar la general, ¿verdad? Por el perfil que tiene nuestra oferta electoral, ¿verdad? O sea, yo sin duda creo que soy el candidato que puede vencer a toda la oposición junta como hoy está. Y de hecho se siente en el ambiente también, ¿verdad? Por eso se ocupan tanto de hablar de mí ellos. Tanto en las internas como fuera del partido. Sí, claro, no, de eso hablo, ¿verdad? De la general hablo, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Por eso se ocupan tanto de nuestra candidatura más que de otra, ¿verdad? Y por comentarios que conozco del entorno, digamos, de la oposición, sé bien que les encantaría que yo no gane la interna, ¿verdad? Claro. Porque soy el rival que les va a costar o que les va a ganar, ¿verdad? Además, hay una disputa política, quiero conocer tu opinión. Yo creo que hay una disputa política que también se desarrolla por detrás de la campaña municipal propiamente. De modelos políticos, de proyectos políticos, que incluso están mirando el 2028, ya no solamente las elecciones generales municipales de octubre, sino las elecciones del 2028. Y digo porque, por un lado, está el abdismo que ya conocimos, experimentamos su gestión de gobierno, cuyo candidato es Arnaldo Samaniego.
en alianza, digo, porque si bien Sí, es el claro. que lanza Manilo, está aliado con este sector, cuyo principal objetivo sería en todo caso no ganar su candidato, porque lo hicieron descabalgar, pero que no gane el candidato del cartismo. Sí, abdismo versus cartismo. ¿Es correcta esta lectura? Yo creo que pienso igual que vos. Creo que es una lectura bien correcta. O sea, es todos contra el cartismo, digamos, a llamarle, por llamarle de alguna manera. Todos contra Honor Colorado. Yo creo que Honor Colorado nacionalmente es lejos el movimiento del Partido Colorado más sólido, más ordenado y con mayor potencia dirigencial. Y lo podés ver nada más con la cantidad de candidaturas presentadas ahora en las elecciones a intendente, ¿verdad? La cantidad de candidatos que tiene Honor Colorado y la cantidad de candidatos presentados que tienen los otros movimientos. Es clarísimo, ¿verdad? Es 200 y tanta candidatura contra, creo que 60, 70. No sé exacto el número, ¿verdad? Para intendente. Para intendente estamos hablando. Bueno, pero esa es la dirigencia de toda la República del Paraguay, ¿verdad? Que es la que después en el 2027 va a estar peleando la interna para la presidencial, ¿verdad? O sea, de hecho, esa es la diferencia de músculo dirigencial capital, hoy. Camilo, Honor Colorado Capital, me hablabas días pasados en otros espacios, la presencia de, por ejemplo, en este acto que van a ver las imágenes o que vieron las imágenes del lanzamiento de tu campaña, la cantidad de dirigentes de seccional, presidentes y no solo presidentes. Bueno, nosotros, todos sabemos los números de seccionales que hay en la capital, ¿verdad? Hay 45 seccionales, trabajan con nosotros 40 presidentes seccionales, ¿verdad? O sea, realmente el movimiento Honor Colorado, al que nosotros hoy estamos representando, tiene la mayor fuerza dirigencial, sin lugar a dudas. Y aparte de eso, hablamos de los funcionarios públicos, hablamos de las comisiones vecinales, hablamos de muchísimos sectores de la dirigencia colorada que hoy están apoyando nuestra candidatura. Y no solo eso, sino también nos acompaña el candidato a presidente de la República del Movimiento Honor Colorado, que es Pedro Aliana, ¿verdad? Sin lugar a dudas, Pedro es nuestro candidato, ¿verdad? ¿Y tu relación con esa dirigencia? Yo recuerdo que cuando se hablaba de tu candidatura decías vos, esto va a ser después que hable con los dirigentes, la confirmación de tu candidatura, decías, la voy a plantear después que hable con los dirigentes de base. Transcurrieron algunos meses de entonces a hoy. ¿Cómo definís esa relación con la dirigencia de base de los Colorados en Asunción? Bueno, y la mejor prueba es lo que vieron el otro día en el lanzamiento de nuestra campaña, ¿verdad? La asistencia total de los presidentes seccionales, de miembros de todas estas seccionales, y no solo de las 40, sino de las otras 5 que no tenemos la presidencia, también la presencia de poderosos dirigentes de estas seccionales. Gente de todos los sectores del Partido Colorado nos estuvo acompañando. Mi relación con la dirigencia y con mis candidatos a concejales hoy es diaria y es absolutamente cercana. No voy a decir amigable porque ya superó eso. Es muy cariñosa nuestra relación, es una relación de mucha cercanía. Todos tenemos el mismo objetivo, que es el de mejorar nuestra ciudad de Asunción. Y la gente está muy comprometida con eso. Tú sabes que me causa gracia ahora que estoy viendo algunas imágenes del acto, porque algunos dijeron que era inteligencia artificial. No, ahí se podía ir a tocar. Ahí se podía tocar, se podía sentir la gente. Y soy honesto, mira que en mi calidad de presidente del Comité Olímpico, a mí me tocó hablar ante 40.000 personas ya en un momento. Mi discurso en inauguración en la Odesur en su momento. En el 2018 en Cochabamba fue el lugar donde frente a más gente yo hablé en la inauguración de los Juegos Cochabamba 2018, pero me superó el otro día en el lanzamiento, porque en los lugares donde me tocó hablar, yo hablaba ante gente que se fue a ver un evento deportivo. Claro. Acá la gente asistió para apoyar mi candidatura. Una decisión política. Mi candidatura. Habían entre 12 y 14.000 personas apoyando mi candidatura. Y de verdad sentí así como una sensación de, wow,
el doble de compromiso de cumplir con lo que hoy estamos prometiendo ante la gente por el gran apoyo que estamos recibiendo. Y yo cuento una anécdota que hoy es simpática, gracias a Dios. Yo le decía a Constanza, mi señora, en el mes de diciembre, cuando recién aceptamos la propuesta de ser candidato, nos fuimos un domingo a caminar por la Costanera. Y terminamos la caminata, subimos al auto y le digo, Coti, estoy preocupado. 2 personas nomás nos pararon a saludar. La gente no me conoce tanto. Y fuimos charlando sobre ese tema, ¿verdad? Y hace poco volvimos a irnos a la Costanera a caminar. Y gracias a Dios no pudimos caminar. De la cantidad de gente que nos pide fotos, que se para a charlarnos. Porque viste que la gente es intendente en potencia. Entonces todos te dicen cuál es la receta para solucionar el raudal. Y da gusto, ¿verdad? Da gusto escuchar eso. Porque con mucha pasión la gente... Y bueno, el hecho es que no pudimos caminar. Y nos subimos al auto y le digo, cambió. Ahora sí vamos a ganar. Compramos una caminadora. No, pero de verdad impresionante el cariño y la receptividad hoy de la gente. Pero bueno, esto que te planteaba recién, ¿vos crees que la dirigencia de base colorada asume esta disputa como parte de varios capítulos que se van a desarrollar de aquí en adelante? Está la interna, están las municipales de octubre y está el 2028. ¿Crees que la dirigencia de base tiene asumida la cuestión de librar esta disputa política electoral en estos tiempos? Bueno, yo no tengo ninguna duda que no hay 2028 sin 2026. Nosotros tenemos que ganar en la mayoría de las intendencias con el Movimiento Honor Colorado para poder pretender volver a poner la bandera colorada en el Palacio de López. Para que eso ocurra y sobre todo la capital Asunción es la que va a salir en la foto el lunes después de las elecciones en todos los medios. Claro. Es indispensable que nuestro movimiento gane para que nosotros sigamos pensando en el Movimiento Honor Colorado y en el Partido Colorado en el poder. Sin ninguna duda. Es clarísimo. Claro. Y Asunción es la plaza electoral más grande como distrito en sí. Se dice siempre Central es más grande, pero claro, es la sumatoria de muchos municipios. Asunción, Ciudad del Este, Encarnación, en ese... Sí, sin lugar a dudas, es el segundo cargo electoral más importante después de la presidencia de la República. La intendencia, sí. La intendencia de Asunción. Claro. Sin dudas. O sea, me estoy poniendo en la segunda fila, digamos, en la cantidad de votos que necesitamos para poder ganar la intendencia de Asunción. Y estamos seguros que lo vamos a hacer. O sea, es que normalmente cuando se habla de elecciones municipales no se hablan de estas cuestiones políticas, pero son consideraciones que hay que hacerlas. Pero yo creo que también estamos viviendo un contexto político diferente, ¿verdad? Estamos viviendo un contexto político en el cual ya, o sea, al haber elecciones diferenciadas en 2 momentos, sí o sí esto va a ocurrir ya de acá siempre, ¿verdad? No, yo pienso lo mismo. Y cuando hablas de este tema, las corrientes que se presentan a la cancha, hablabas de Mangueliana, Honor Colorado, ya mirando el 2028, pero antes está el compromiso de las internas y luego las elecciones de octubre. ¿Cuál es el respaldo del, sabemos el episodio de salud por el que atravesó Horacio Cartes, pero está en proceso de recuperación? Entiendo que te reuniste con él y del presidente Santiago Peña a tu campaña en particular. La verdad es que con el presidente del partido yo tengo una conversación muy fluida. De hecho, el domingo estuve conversando largo con él. Él estuvo paseando por la Costanera Sur y me llamó y me comentó que estaba por ahí. Me dijo, qué bárbaro, qué potencial hay acá para trabajar. Sin lugar a dudas, Camilo, vas a tener mucho trabajo, pero también qué gran aporte podemos darle al asunceno con los cambios que pensamos hacer en todas estas zonas. O sea, tuvimos una linda conversación. Él estuvo paseando por esa zona porque me estuvo comentando detalles sobre su recorrida.
Y bueno, con el presidente Santiago Peña, la verdad que no hablo tanto de política, hablo mucho de deporte, ¿verdad? Estuve en estos días con él reunido y conversando sobre el Rally Mundial. También estamos conversando mucho sobre la candidatura de los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2030, que el mes que viene vamos a tener la visita del Comité Olímpico Internacional para recorrer nuestra infraestructura deportiva y nuestro sistema organizacional. Con él la verdad que hablo mucho de deporte en mi calidad de presidente del Comité Olímpico Paraguayo. Política lo manejo con el presidente Horacio Cartes, con mi jefe de campaña Raúl Latorre, mi coordinador de campaña, y sí con Luis Ferbernal, mi equipo comando, y también sí lo converso con Pedro Aliana. Nosotros, los que habitamos en Asunción, no esperamos cuestiones milagrosas, ni convertirnos mañana, qué sé yo, una especie de Babilonia, ¿verdad? Con los jardines colgantes en 6 meses. Pero sí cuestiones básicas sobre las que vos insistís mucho. ¿Por qué tendríamos que creerte que esas cuestiones básicas tan anheladas pero no concretadas se concretarían bajo tu gestión? Bueno, yo hablo de hechos concretos, ¿verdad? O sea, yo tengo gestión demostrada, comprobada. De hecho, ya no a nivel nacional, sino también ya a nivel internacional. Y Benjamín, demasiado simple es lo que hay que hacer en la ciudad para poder tener un pacto súper positivo. Y ya no hablo ni en todo mi gobierno municipal, sino en los primeros 100 días. Por ejemplo, en los primeros 100 días tenemos ya que hacer lo que prometemos: la ciudad limpia, la ciudad sin baches, ¿verdad? Y la ciudad segura. ¿Cómo? Y bueno, duplicando la cantidad de camiones recolectores que necesitamos. Para eso necesitamos dinero. Vos sabés perfectamente que estamos buscando dinero fuera de lo tradicional, buscando recuperar el 100% de los bonos que hoy tienen una tasa muy alta de interés, buscar que alguien compre todos los bonos, nos presten el dinero a la mitad de la tasa, con otro sistema de pago, buscando un mayor plazo para que el municipio tenga una tranquilidad económica. Por supuesto, tenemos que trabajar para recaudar más y sin lugar a dudas pelear por la ley de la capitalidad. Exacto. Pero más bacheo, con más planta asfáltica y más insumos para las plantas asfálticas para que no falte bacheo. Más camiones y, por supuesto, la policía municipal de cercanía que yo quiero implementar para que esté cerca de la gente y tengamos la sensación de una ciudad más segura que hoy necesitamos. Segura y que se cambien ciertas prácticas corruptas que las hay, las hubo durante mucho tiempo, en donde la policía municipal, lejos de ser una garantía, termina siendo un factor de extorsión. No me estoy refiriendo a todos, seguro que hay muy buenos agentes, pero uno tiene que estar con mucho cuidado que no te case un agente de la policía municipal. Bueno, la policía municipal de tránsito va a tener un rol diferente, ¿verdad? Va a dirigir el tránsito. O sea, tenemos horarios picos donde realmente necesitamos la policía de tránsito en la calle ayudando a que el tráfico fluya, ¿verdad? Exacto. No estando en una esquina de semáforo pescando una luz amarilla, ¿verdad? No, con Camilo Pérez, intendente, eso no va a ocurrir. También voy a sacar una resolución que todas las escuelas y colegios de la capital van a tener un agente en su horario de entrada y salida para cuidar a nuestros niños. Perfecto. Es un peligro. Sí, y a los padres se les va a orientar también, porque se te instalan en cualquier parte. Exacto, y trancan el tránsito. Vamos a tratar de trabajar para que la gente tenga una mejor calidad de vida en general en su ciudad. Sí, esa es la idea y me parece importante que se precisen o se condensen en muy pocas cuestiones que parecen no pretenciosas y sin embargo es el servicio que esperamos los ciudadanos de parte de la municipalidad. Y es lo mínimo que debemos de ofrecer, ¿verdad? Camilo, muchísimas gracias por tu tiempo. Sabemos que estás con muchísimas actividades, así es que te agradecemos que hayas hecho un paréntesis para estar hoy acá. No, yo te agradezco a vos por tu deferencia, por la invitación. La verdad que las charlas contigo siempre son muy agradables. Así que, bueno, muchas gracias
y vamos con todo porque Asunción puede. Gracias, muy amable. Gracias. Hacemos una muy breve pausa, enseguida volvemos, nos metemos en el tema de la guerra en Medio Oriente. Estábamos todos muy contentos con el tema del alto al fuego, pero después esto se volvió nuevamente en una cuestión muy frágil. Ojalá que no se rompa, obviamente. Enseguida volvemos con esto a la vuelta de la pausa. Segundo bloque de Fuego Cruzado, como les anunciábamos, queremos meternos en el tema de la guerra en Medio Oriente, muchas idas y venidas, es increíble el cambio de objetivos que se van trazando algunos de sus actores y protagonistas, y en los últimos días recibimos con alivio a nivel mundial, se respiró de vuelta a nivel mundial, cuando se resolvió este alto al fuego acordado por las partes, a iniciativa o propuesta de Pakistán, aunque dicen que es con base en una proposición hecha por Irán en su momento. Independientemente de esto, lo importante fue que se declarase esta especie de tregua. Pero al mismo tiempo, muy rápidamente, siguieron bombardeos en Líbano, por ejemplo, por parte de Israel. Entonces, de vuelta se plantea como una cuestión muy, muy frágil. Hay gente que entiende mucho más que nosotros esta materia, que está abocada al análisis internacional, y una de ellas es Julieta Geduan, también consultora política. Queremos conocer sus opiniones, por eso la invitamos y está con nosotros esta noche. ¿Qué tal, Julieta? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias nuevamente por la invitación. Siempre es un placer estar acá con ustedes. Igualmente tenerte aquí. Bueno, ¿cómo está la cosa a nivel mundial? De verdad, fueron 40, 45 días más o menos de mucha angustia. Y después se respira, pero después parece que no podemos respirar tanto. ¿Cómo estás viendo vos el tema? Sí, el alivio duró mucho menos de lo que teníamos pensado, ¿no? Siempre, bueno, cuando se declaró este alto al fuego, siempre bajo la duda de cuánto va a durar. No había una expectativa de que sea demasiado prolongado. Todos los conflictos en la región están en un hervidero constante y sería difícil que esto sea para largo. Pero bueno, duró mucho menos de lo que esperábamos. Mucho menos. ¿Y cómo se entiende que se adopte una decisión de alto al fuego y sigan los bombazos? O sea, aparezca uno de los actores bombardeando otro de los que en teoría formarían parte de, o estarían, digamos, beneficiados por el acuerdo de alto al fuego. Sí. Me refiero al Líbano. Sí, de hecho, uno de los puntos claves del cese al fuego era no bombardear Líbano. Entonces, fue un acuerdo hecho que duró casi 24 horas. 24 horas. Y que tiene que ver en realidad con tal vez la decisión que fue tomada entre Estados Unidos e Irán, y que Israel no estaba demasiado de acuerdo, vio la oportunidad y de hecho fue un bombardeo muy importante. Murieron casi, creo que cerca de 250 personas. Sí. Y en el marco de un cese al fuego, ¿no? Cuando nada estaba preparado tampoco para responder adecuadamente a un bombardeo. Entonces fue bastante disruptor y descolocó al ámbito internacional, que estaba esperando que hubiera algún avance, porque también los ceses del fuego no son solo para reunir fuerzas y buscar algunas estrategias nuevas, sino para negociar. Claro. Es un espacio de negociación. Entonces, cuando vos cerrás el espacio de negociación con nuevamente un bombardeo directo a una zona que se supone que te apoya o que vos necesitas apoyarlos, es un mal mensaje para una paz próxima. Me vas a comentar después cómo interfiere, si es que interfiere esto, mismo en el bloque que integran Israel y Estados Unidos, porque para Estados Unidos esta situación también es un dolor de cabeza. Le costó mucho aceptar este alto al fuego. Y digo le costó mucho porque BBC
de Londres informaba cuáles eran los puntos que había planteado Irán para llegar a este alto al fuego. Y dice: garantía de no repetir la agresión contra Irán. Continuidad del control iraní sobre el estrecho de Hormuz, que no significa mantenerlo abierto o cerrado. Eso obviamente era abrirlo durante las negociaciones, pero sí el control iraní. La aceptación de enriquecimiento de uranio para fines energéticos, plantas de energía y demás. Levantamiento de las sanciones a Irán, derogación de las resoluciones del Consejo de Seguridad y de ONU y de la Organización Internacional de Energía, no sé cuáles son, el pago de una indemnización a Irán, y va detallando puntos, y llega el cese de la guerra en todos los frentes, incluyendo la lucha contra la resistencia islámica del Líbano. O sea, un tema específico. Y boom, ahí se van los bombazos. Así es. Vemos que era uno de los puntos claves para que se lograra este alto el fuego y que fue un punto mínimo que no se pudo cumplir, ¿no? Entonces, lo que afecta también es desde la perspectiva de Estados Unidos. El cese al fuego fue un poco respuesta a la presión interna que está recibiendo el propio gobierno de Donald Trump. En esta guerra no están demasiado de acuerdo a nivel interno, no hay un consenso de apoyo, más que nada también porque no fue claramente causa de Estados Unidos, de Israel, provocar esta guerra. Ellos iniciaron la guerra. Entonces, fue una guerra que no tenía un apoyo interno demasiado amplio, y que ahora una guerra que se está extendiendo en el tiempo, que pensaron que tal vez podrían haberlo solucionado de forma un poco más breve. Irán está resistiendo mucho más de lo esperado. Entonces, el apoyo interno, que ya partió de una base muy baja, porque la gente no entendía también por qué había que vincularse en esta guerra, en un momento en el que las cosas internas, la situación interna a nivel de economía, de inflación, los precios del petróleo, hay un montón de pequeños factores que van empeorando la situación interna de Estados Unidos, y sin un consenso local se le complica mucho más la situación a Donald Trump. De hecho, lo vemos con la última dimisión que hicieron del jefe de Estado Mayor de las fuerzas militares de Estados Unidos, una figura clave en las fuerzas militares de Estados Unidos, que no trascendió demasiado cuál era la causa, pero se entiende que tiene que haber alguna discrepancia con cómo se está llevando la guerra. Hubo declaraciones muy fuertes que a todos nos dejaron, incluso a mí, con los pelos de punta, cuando dice Donald Trump: el día que finalmente se anuncia este alto al fuego, que si Irán no aceptaba los términos y condiciones que había impuesto Estados Unidos, o que planteaba Estados Unidos, iba a acabar con toda una civilización en una sola noche. Horas después, un par de horas antes de que vence el plazo, se anuncia el acuerdo. Muy cambiante. Lo mismo sobre otras acciones, por ejemplo, la invasión terrestre, eventual invasión terrestre. Sí, pero no. No, pero sí. Nunca yo había visto una guerra sin claridad de objetivos políticos. Se supone, o por lo menos eso es la literatura clásica, que la guerra es la continuidad de la política por otros medios. Estamos hablando de definiciones antiquísimas. Siempre hay un objetivo muy concreto. Y acá los objetivos van cambiando y los medios también. Entonces, ¿a qué escenario nos enfrentamos en el caso supuesto de que este acuerdo de alto al fuego se mantenga por 15 días y después qué? O si se rompe por el camino. Sí, las negociaciones no son muy claras porque justamente los objetivos tampoco son muy claros. Y tenemos 3 actores, no son solamente Estados Unidos e Irán los que están negociando. Con Estados Unidos, en un principio veíamos que los objetivos era forzar un cambio de régimen en un momento de debilidad de Irán, en donde el gobierno iraní había atacado a su propia población en momentos de protesta, aniquilando un montón de gente. Entonces, todos estos actos... Aprendieron mucho de Siria, porque eso también pasó en su momento en Siria, y Bashar al-Assad sigue ahí. Sigue libre, no más en el territorio, pero buscaban forzar un cambio de régimen. No sucedió, de hecho se fortaleció la cohesión interna en Irán, lograron lo opuesto.
Por otro lado, era desmantelar el sistema de misiles y el sistema nuclear hasta el punto de que no fuera reversible tampoco la situación nuclear, que pudieran nuevamente volver a crear una cierta amenaza nuclear en Irán. Ninguno de estos puntos se cumplió. De hecho, lograron muy eficientemente descabezar al régimen iraní, se infiltraron de forma que creo que no lo habíamos visto a ese nivel en otros conflictos. Mataron a muchas de las cabezas de gobierno y militares y religiosos. Y lo que lograron fue en realidad sacar a la parte más pragmática, tal vez, más que podría ser un poco más hasta moderada, y ahora quedó lo más radical. Entonces lograron el efecto contrario. Claro, porque es la Guardia Revolucionaria la que tiene mayor influencia en este momento, ¿verdad? Ahora, está el hijo de Khamenei. Que siempre tuvo, la fama del hijo de Khamenei es que era mucho menos moderado que el padre. A cuya esposa e hijo o hija acaban de matarla también, hace poco tiempo. Entonces encontramos que los objetivos de Estados Unidos no se han cumplido. Habían en las negociaciones previas al inicio de la guerra, habían objetivos mucho más amplios que eran casi irrisorios de que se cumplieran. Entregar el control del control del estrecho, limitar o desarmar prácticamente la armada iraní. Entonces había un compendio de requisitos sumamente amplios que nunca se iban a poder negociar. Ahora, Julieta, qué impresionante cómo, porque estamos hablando del ejército, de las Fuerzas Armadas más importantes del planeta por lejos. Sin embargo, en las acciones, en las guerras, no solamente cuenta lo militar, el aspecto militar, intervienen factores políticos muy, muy importantes. Salvo que empieces a apretar botones y apeles a armas de destrucción masiva y ahí sí se acaba la guerra. Pero no solamente se acaba la guerra, se acaban muchas otras cosas que giran alrededor de este país en particular. Entonces, digo porque Estados Unidos tuvo muy malas experiencias en acciones bélicas, casi de la guerra de Corea en adelante. Casi en todas, por no decir todas. A lo mejor vos tenés ejemplos exitosos. Lo de Venezuela no se puede considerar una acción, es una acción, digamos, de características militares, pero muy puntual, muy específica. ¿Es eso lo que pretendían hacer replicar algo así en Irán? Impensable, ¿verdad? Porque son características muy distintas las de Venezuela y las de Irán. En algún momento inclusive Donald Trump habló de una excursión, que no era una invasión, sino una excursión un tanto complicada esta, ¿verdad? Bueno, discursivamente a Trump le gusta forzar los conceptos y va cambiando también. Tal vez en un discurso dice una cosa y en otra dice otra. Le gusta jugar mucho ese juego de palabras y ver cómo reacciona el público, ¿no? Pero no, definitivamente no iba a ser una excursión. Por algo Estados Unidos jamás entró a una guerra real con Irán en todos estos años que hubieron ciertas amenazas de un posible involucramiento mayor dentro de Medio Oriente. Lo que sí vemos es que Estados Unidos es realmente la única potencia actualmente, o el único país que está interesado en Medio Oriente y que está dispuesto a entrar a una guerra con armamento, con cuestiones que no pasaron en Ucrania, por ejemplo, pero sí en Medio Oriente. Por otro lado, la respuesta de Irán, que si bien quedó descabezado, lo que no lograron disminuir fueron su capacidad de misiles, ¿no? O sea, fue esa jugada que tenía guardada, que no lo había mostrado en todas las otras operaciones limitadas que hicieron, de bombardeos que hubo en junio, el año pasado. Irán, de forma bastante exitosa, logró limitar lo que mostraba que podía hacer. No sabemos si todavía sigue teniendo alguna carta bajo la manga, y aún así, frente a potencias militares,
Irán está logrando resistir en base a su capacidad de misiles. ¿Y por qué? De hecho, bueno, porque logró generar una nueva estrategia de guerra con recursos mucho más económicos, pero igualmente efectivos o más efectivos. El estrecho de Hormuz. Uno es la estrategia del estrecho de Hormuz, que de hecho se habla de un bloqueo, pero no está bloqueado. Propiamente no. No. Lo que sucede con el estrecho de Hormuz es que hay minas puestas en lugares como estratégicos y solo el paso puede ser guiado por el gobierno. Por ellos. Entonces, Claro, y las compañías aseguradoras le dicen a los, pará ahí porque yo no te voy a cubrir esto. No. Y la capacidad misilística de drones que tiene, no solo es estratégicamente el control del estrecho, que fue la primera vez que lo cerraron. No, bueno, que limitaron el acceso. Pero también sus capacidades misilísticas, que no pudieron limitarla a pesar de todas las sanciones, y la producción de drones, que son sumamente económicos, comparado con... De hecho, Irán era el que proveía drones en la guerra a Rusia contra Ucrania. Son drones mucho más baratos, creo que son, no sé, son $50.000 cada dron, Claro, comparado con la maquinaria estadounidense de aviones, de helicópteros, de misiles. $1.000 millones dijeron que le costaba por día, al menos durante los primeros 20 días. Después no sé cómo siguió esta historia. De hecho, hace la cosa de 3 meses, creo que era de New York Times, sacó un informe en realidad una editorial que hablaba sobre que Estados Unidos tenía que cambiar su forma de ver la guerra. Y era justamente esto, Estados Unidos no puede depender de gastos irrisorios en tecnología sumamente compleja y muy cara para la nueva guerra del futuro, digamos. Entonces, lo que decía esta editorial era que Estados Unidos no estaba preparado para las nuevas guerras. Y supongo que era en base de analizar, por ejemplo, Ucrania. Claro. Y es lo que estamos viendo actualmente en Irán. De todas formas, sigue siendo una discreción nomás, porque estaba viendo los presupuestos militares. Irán tiene un presupuesto muy elevado, $15.000 millones al año en cuestiones armamentísticas. Estados Unidos tiene $900.000 millones. O sea, yo supongo que a eso apunta el editorial de New York Times. Sí. Igual hay que hacer una aclaración. Estados Unidos todavía no utilizó todos sus recursos en esta guerra. No hay operaciones terrestres todavía. Claro. Sigue siendo una utilización limitada de los recursos militares que tiene Estados Unidos. No entró completamente a la guerra como podría. Y de hecho resulta muy costoso, más que en lo económico, en los recursos humanos. Las pérdidas humanas para Estados Unidos representan un golpe a la sociedad en general y obviamente repercuten en la aprobación del gobierno. Entonces, lo que más le pesa a la sociedad estadounidense, y supongo que en realidad a todas las sociedades, son las pérdidas humanas. Entonces, claro, el hacer que el ejército avance territorialmente es considerado un costo muy alto para la aprobación de la guerra dentro de Estados Unidos. Entiendo. Hay otra guerra que se libra en el campo mediático, en el cambio del relato, de la narrativa. Y Estados Unidos dice lo suyo, que están ganando. Irán dice lo mismo, están ganando. Israel también dice lo mismo, estamos acabando con Irán. ¿Cómo despejar las falsedades de las verdades? ¿Cómo guiarse en este tumulto informativo, este ruido informativo que en gran medida es desinformativo? Bueno, es lo más difícil. Cuando estábamos entrando en todos estos conflictos, uno pensaba que con esta hiperinformación, este sistema hiperglobalizado de la información, que nos llega información de todos lados, de las redes sociales, de todos los medios de comunicación, de blogs, del Estado, que íbamos a tener mucho más información de la que tenemos.
Y en realidad no estamos teniendo tanta información. Es difícil encontrar información confiable para poder informarnos realmente de lo que está pasando de todos los lados. No solo de Irán, si es que está limitado el internet y no nos llega por eso, también de Israel y de Estados Unidos. Los tres actores principales obviamente están controlando la información de forma que es cada vez más difícil realmente enterarse de qué es lo que pasa. Mi consejo es que la gente trate de seguir a los especialistas en estos temas. Hay, por ejemplo, mi especialista de cabecera en Medio Oriente es Ezequiel Koppel, que es un gran especialista en Medio Oriente, que ha estado muchas veces en el terreno y que escribe constantemente sobre estos temas. Pero hay muchos más. Entonces, creo que si queremos tratar de seguir el conflicto sin entrar en las fake news, sin estar en la duda real de qué es lo que está pasando, hay que seguir especialistas y los medios autorizados, obviamente. El país de España le da mucha difusión al tema. Bueno, obviamente la prensa norteamericana también lo hace. Pero en relación a los objetivos de cada uno, ¿qué sería victorioso y que justifique a Estados Unidos retirarse del lugar? Lo mismo para Irán aceptar qué términos de paz podría aceptar. E Israel, que queda ahí en una posición más complicada porque, bueno, tiene una cuestión ya que data de mucho antes con Irán. Y creía que cree que esta es la oportunidad de saldar todos esos problemas. ¿A dónde apunta esto en cuanto a los intereses de cada uno de estos países o todavía está abierta esa cuestión y no se puede hacer un pronóstico? Creo que el más difícil de determinar es cuál sería el punto quiebre en el que Estados Unidos se alejaría de la guerra. Más que nada porque sus objetivos están cada vez más lejos. De hecho, no solo, en un primer momento, más o menos dentro de los objetivos de segunda clase estaba el estrecho de Hormuz, no estaba entre los primeros, que era el régimen, el cambio de régimen y disminuir la capacidad misilística y nuclear de Irán. Ahora se volvió una de las prioridades el estrecho de Hormuz, que no estaba del todo calculada. Y no solo es el estrecho de Hormuz, sino que este alto al fuego también es se dio ante la amenaza de que los hutíes cierren el estrecho de Al-Mag. Perdón, siempre me lo olvido, pero... de Bab el-Mandeb. Es complicado. Sí. Ayer lo estuve tratando de acordarme y nunca me acordé. Entonces, no solo es el estrecho ahora de Hormuz, sino es otro de los estrechos claves que se controlan en la región. Y a nivel de Israel, el objetivo de Israel es un poco más claro y tiene que ver en realidad con una presunción hegemónica de hegemonía de Medio Oriente, que un poco lo ha logrado porque Irán ha disminuido su influencia en Medio Oriente, habiendo atacado a muchos de sus vecinos, no está en buenos términos con sus vecinos, y necesita de sus vecinos del Golfo para tratar de generar una mayor estabilidad económica o de salir de las presiones económicas que tiene su país. Entonces, es una cuestión mucho más complicada para Irán en este momento, aunque Israel no ha quedado en una buena situación, ya que no han sabido responder a los vecinos de la forma responder y apoyar a los vecinos en estos ataques que no estaban pensados. Ya. ¿Corremos el riesgo o se corre el riesgo de que este conflicto se extienda mucho en el tiempo? La situación interna de los países como Estados Unidos podría, digamos, sostener un conflicto de largo plazo, aunque de menor intensidad, volverse una cuestión tipo Ucrania, o eso no es factible? Bueno, en general se habla de que tanto Estados Unidos como Irán buscan escalar para desescalar. Es difícil ver un escenario en el que se mantenga a un nivel más local como pasa con Ucrania y Rusia. Todos están buscando una ganancia que termine en la guerra para volver más o menos a una normalidad. La normalidad hoy en día es la liberación del estrecho de Hormuz.
Claro. Que eso repercutiría realmente en todos los... Pero si es bajo la continuidad del control iraní del estrecho, a los iraníes no le afecta en nada. Digo en relación a los objetivos de Estados Unidos, ¿verdad? Por más que los abran, reabran, como decís, de hecho está semiabierto, siempre estuvo más o menos abierto, aunque con estas cuestiones de por medio. ¿El control iraní es un tema para Estados Unidos sobre el estrecho o podrían ceder esa... Pues si ceden eso, ¿qué gana Estados Unidos? La pregunta. Bueno, es una preocupación constante porque era un recurso que no habían utilizado y que ahora está la amenaza de volver a utilizarlo si se abre el estrecho. Puede recaer nuevamente en un cierre en caso de que hayan sanciones a Irán o que haya nuevamente se levante un conflicto de algún nivel en la región o con Estados Unidos. Ahora se abrió una puerta que antes no estaba concebida en las estrategias, ¿no? Que el estrecho de Hormuz realmente pueda empezar a abrirse y cerrarse dependiendo de la conflictividad de la región. La última, Julieta, después vamos a seguir hablando porque esta historia continuará, como dicen los epílogos de algunas películas. Ahora vamos a tener este periodo de tregua, ojalá que se mantenga y que se arriben a negociaciones si estas fueran factibles y se desactive toda esta maquinaria de guerra. Es una expresión de deseos. Después la realidad puede decir todo lo contrario. Pero en el caso de los gobiernos intervinientes, la situación cuando empezó la guerra era tan distinta a la actual. Al comienzo era otra victoria de taquito, digo para Estados Unidos. Venía de Venezuela, anunciaba lo de Groenlandia, Cuba. ¿Qué cambio podría producirse a nivel geopolítico, a nivel internacional, si Estados Unidos no lograse los objetivos principales que se había trazado? Sí, efectivamente cambió el escenario internacional, pero creo que lo más importante es que la legitimidad de Estados Unidos también está un poco desbalanceada ahora luego de la guerra. Todas estas declaraciones que ha tenido Trump de amenazar con eliminar toda una sociedad entera si no se cumplía con los requisitos que estipulaban, bueno, es una pérdida de legitimidad a nivel internacional. Es difícil confiar en una potencia que pueda amenazarte de un día para el otro con el eliminarte con la extinción. Cuando hablamos del sistema internacional y de las potencias hegemónicas, de la hegemonía, la determinación de quién es la potencia hegemónica que va a estar más o menos en la cúspide de la pirámide en el orden internacional, se define por un lado por cuál es el país que genera las estructuras, la arquitectura del orden internacional, quienes ponen las reglas, las normativas, quienes hace cumplir estas normativas. A su vez podés hacerlo por coerción o por legitimidad o por voluntad. Bueno, te pueden seguir porque vos sos el que provee este orden internacional, o podés hacerlo a la fuerza. En general, se suele hacer de las dos formas. Un poco coerción, un poco legitimidad. De la zanahoria. Claro. ¿Verdad? El problema es que si Estados Unidos ahora está perdiendo toda la capacidad de generar confianza y legitimidad a nivel internacional, lo único que queda es la coerción. El garrote podés llevarlo un tiempo, pero ¿hasta cuándo? Y sobre la base del consenso interno, nomás también podés utilizarlo. Pero si ese factor interno está complicado, es más difícil. Julieta, vamos a seguir charlando. Te agradecemos mucho la presencia. Vamos a aprovechar cada vez que está en el país, Julieta, como para poder conversar sobre estos temas de tanta relevancia. Muchas gracias. No, muchas gracias. Un placer. Bueno, hasta acá llegamos por hoy. Le hacemos una sugerencia de carácter comercial. Cuando el mes se hace largo, adelantaje efectivo de tus tarjetas de crédito directamente desde la app Basa. Vas a recibir el dinero en tu cuenta sin necesidad de moverte, en forma fácil y rápida. Con tus tarjetas de crédito Basa, usás lo que necesitas hoy y lo pagás después en cuotas y sin intereses. Así de simple. Basa, a tu lado en cada logro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo domingo, como siempre, a las 21 horas. Hasta entonces.